Estimado profesor, el día de hoy les vamos a hablar un poco más de la termodinámica en máquinas industriales. Los integrantes de mi grupo son Ronaldinho de Souza Ponce Huanca, Janspir Choque González, Edwin Tamara Mendoza y mi persona David Freddy Tito Guzmán. A continuación les voy a hablar un poco más de las leyes de la termodinámica. ¿Qué tal, profesor? En esta ocasión les voy a hablar sobre la termodinámica y sus leyes. ¿Qué son las leyes de la termodinámica? Matemáticamente, estos principios se describen mediante un conjunto de ecuaciones que explican el comportamiento de los sistemas termodinámicos. Existen 4 leyes de la termodinámica, las cuales veremos más adelante, que son cruciales para comprender las leyes físicas del universo y la imposibilidad de ciertos fenómenos como el movimiento perpetuo. El origen de las leyes de la termodinámica. El primero en establecerse, de hecho fue el segundo, fue obra del físico ingeniero francés Nicolas en 1824. Sin embargo, en 1860, este principio volvió a formularse por Rudolf Clausen y William Thomson, añadiéndose entonces la que hoy llamamos la primera ley de la termodinámica. Más adelante apareció la tercera, también conocida como el postulado de Nernst, porque surgió gracias a los estudios de Walter Nernst entre 1906 y 1912. Finalmente, la cuarta ley, la ley llamada Ley Cero, apareció en 1930. La primera ley que veremos es la ley de la conservación de energía. Esta dicta que en cualquier sistema físico aislado de su entorno, la cantidad total de energía será siempre la misma, que a pesar de que pueda transformarse de una forma de energía a otras diferentes. O mejor dicho, en otras palabras, la energía no puede crearse ni destruirse, solo se transforma. La segunda ley de la termodinámica, también llamada la ley de la entropía, esta ley introduce un concepto fundamental en la física, el concepto de entropía, representada con la letra S, que en el caso de los sistemas físicos representa un grado de desorden. Resulta que en cada proceso físico en el que hay una transformación de energía, cierta cantidad de energía no es utilizable. Es decir, no se puede realizar trabajo. Si no puede realizar trabajo, en la mayoría de los casos esa energía es calor. Ese calor se libera en el sistema, lo que hace aumentar el desorden del sistema, y eso se le llama entropía alta. La entropía es una medida del desorden en su sistema. Aquí podemos ver la entropía baja y la entropía alta, o la entropía mayor y la entropía menor. La tercera ley de la termodinámica. La tercera ley plantea que la entropía de un sistema que sea llevado al cero absoluto será constante y definida. Mejor dicho, en otras palabras, al llegar al cero absoluto, los procesos de los sistemas físicos se detienen, o al llegar al cero absoluto, la entropía posee un valor mínimo constante. Y la cuarta ley, la ley cero de la termodinámica, se conoce también con el nombre, aunque fue la última en postularse, también conocida como la ley de equilibrio térmico. Esta ley nos permite comparar la energía térmica de 3 cuerpos distintos, A, B y C. Si el cuerpo A se encuentra en equilibrio térmico, como puede ver en la figura, el cuerpo C tienen distintas temperaturas. Esto hace que se junten y ambas tengan una misma temperatura. Otra forma de enunciar este principio es argumentar que al poner en contacto 2 cuerpos con distintas temperaturas, intercambian calor hasta que sus temperaturas se igualen. Eso sería todo, profesor. Hoy pase a mi compañero Edwin Tamara. Mi nombre es Edwin Tamara Mendoza. Y continuando con el tema, seguro te preguntarás, ¿y cómo se aplicó la termodinámica en las máquinas industriales? ¿Y cuándo? Bueno, yo te lo explico. En 1824, año en que se originó la termodinámica clásica, Sadi Carnot publica su única obra sobre la potencia del calor, en la cual desarrolla aún más la idea de Black e introduce el concepto de ciclo termodinámico y su optimización, la cual es fundamental para la fabricación de máquinas térmicas más eficientes. Posteriormente, durante la Revolución Francesa, Benjamin Thompson propone que el calor es una especie de movimiento interno del cuerpo. Hoy en día sabemos que el calor está relacionado con el movimiento de las moléculas de un cuerpo. Para 1842, Julius Robert Mayer concluye que el movimiento produce calor, suponiendo la equivalencia entre el trabajo mecánico producido por una máquina
y el calor que ésta absorbe. Por otro lado, James Prescott Joule realiza experimentos que determinan la posibilidad de transformar la energía mecánica en calor. Todas estas ideas y descubrimientos posibilitaron los principios termodinámicos que son fundamentales para la construcción de máquinas térmicas más eficientes. El misterio del calor. Pero bien, ¿qué es el calor? Fueron dos las grandes paradigmas que coexistieron durante algún tiempo. Por un lado teníamos a aquellos científicos que pensaban que eran las pequeñas partículas que componían la materia en movimiento, y por otro lado se encontraban aquellos científicos que seguían la teoría de la electricidad. Siglo XVIII. Los cuales imaginaban que el calor como un líquido imponderable, de forma similar a como se veía la electricidad en aquella época. No obstante, a fines del siglo XVIII, Joseph Black, un médico físico y químico de reconocido prestigio en Escocia, descubrió con la ayuda del recién inventado termómetro que se podía medir la temperatura de un cuerpo, pero no el calor, efectivamente, aportado al mismo. Esto pasa, por ejemplo, al derretir hielo, ya que el calor aportado queda oculto, en gran medida, pues si se coloca un termómetro junto a un bloque de hielo que esté calentando con el fin de derretirlo, la temperatura de dicho bloque sigue siendo de 0 grados. En 1780, Anthony Laurent de Lavoisier y Pierre-Simon Laplace desarrollaron un calorímetro de hielo. Con este artefacto midieron el calor entregado por un cuerpo. En concreto, pudieron comprobar que un fragmento de cobre y otro de madera, con igual masa y temperatura, derretían una cantidad diferente de hielo. En esa misma época, el estadounidense Benjamin Thompson, que se encontraba trabajando en Alemania, creyó descubrir qué era el calor. Afirmaba que el calor era el movimiento de las partículas minúsculas que componían la materia. Temeroso de la propagación de la Revolución Francesa, el gobernador de Baviera encomendó a Thompson la supervisión de los cañones construidos para la defensa de las fronteras. En el proceso de taladrar el ánima de los cañones, Thompson observó que se producía un aumento de temperatura en la estructura del cañón, en las virutas metálicas y en el propio taladrador, de modo que parecía generarse calor continuamente en lugar de conservarse, como predecía la teoría del fluido calórico. Para intentar demostrar qué pasaba, llevó a cabo una serie de experimentos para medir el cambio de temperatura que ocurría al utilizar maquinaria rudimentaria, desafilada. En ese proceso de taladrado, en uno de dichos experimentos utilizó agua para refrigerar el taladrador y la estructura del cañón. Él, también conocido como Conde de Rumford, midió el aumento de temperatura del agua y observó el asombro que expresaban el público allí presente viendo que la gran cantidad de agua que podía hervir sin necesidad de emplear ningún fuego. Su conclusión particular fue que el calor no podía ser una sustancia material, ya que parecía no tener límite, más bien parecía que era el resultado del reforzamiento o del trabajo realizado por las fuerzas aplicadas. No obstante, la teoría del calor de Benjamin Thompson no acababa de tener mucha aceptación en los círculos académicos de la época. Seguidamente pasaremos a hablar sobre las primeras máquinas que se aplicaron la termodinámica, como también hablaremos los cambios que tuvieron hasta la actualidad. Cabe decir que primero hablaremos de la definición de una máquina térmica. Una máquina térmica es aquel sistema o mecanismo que realiza un ciclo convirtiendo calor en trabajo. Sus características son: convierte parte de calor en trabajo y la parte restante es desechada a baja temperatura. También otra característica es que reciben calor de fuentes a temperaturas muy altas. Esto puede ser energía solar, alto horno de petróleo, reactor nuclear. También cabe decir que estas operan cíclicamente. Hablaremos un poquito de historia, donde aparece James Prescott Joule y William Thomson, que son considerados como los descubridores de la energía. A finales del siglo XVII se puede contemplar el desarrollo de la primera máquina de vapor, como también se puede decir que fue la primera vez que se usó la termodinámica para este tipo de máquinas.
Pero los ingenieros de la época no estaban tan contentos con esas máquinas, así que ellos mismos fueron investigando un poquito más y fueron perfeccionándolas, haciéndolas cada vez más eficientes. También hace poco, en el 2012, el ingeniero venezolano Luis Solórzano hizo o afirmaba que había creado una nueva ley que decía que tenía un motor de energía ilimitada, rompiendo así la segunda ley de la termodinámica. Estos experimentos fueron realizados en los laboratorios de Miami, pero no fue considerada como una ley porque funcionaba casi en la mayoría de todos los sistemas, pero no en todos. Bien, y para culminar, yo les hablaré una de las fórmulas que se aplican en la termodinámica. Vamos allá. Bien, aquí les hablaré sobre una de las fórmulas que se utilizan en la termodinámica. La primera ley de la termodinámica, o ley de la conservación de la energía, como también se le conoce, en términos generales nos dice que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Sin embargo, esto va más allá, ya que establece que si efectuamos un trabajo sobre un sistema o bien realizamos un intercambio de calor con otro sistema, la energía cambiará. Visto de otra manera, esta ley define al calor como la cantidad de energía que se debe intercambiar entre sistemas para compensar la cantidad de trabajo y de energía interna que se perdió en el proceso de intercambio de energía. Podemos decir entonces que la primera ley de la termodinámica trata sobre el intercambio de energía, o cuánto un tipo de energía es equivalente a otro tipo de energía, es decir, cuánta cantidad de energía hay en un elemento o sustancia que es capaz de convertirse en otro tipo de energía. Lo cual esto nos lleva a esta ecuación, a la ecuación general de la conservación de la energía. Esta ecuación nos dice que la variación de energía del sistema es igual a la energía que entra menos la energía que sale. Llevando esta ecuación a términos termodinámicos, pues tendríamos esta siguiente ecuación. Bueno, esta ecuación nos dice que la variación de energía interna de un sistema es igual a la cantidad de calor más la cantidad de trabajo. Y es así de simple que se efectúa esta pequeña fórmula. Bueno, para eso les traigo un ejercicio que pasaré ahorita a resolver. Bien, este ejercicio nos dice que un sistema aumenta su energía interna en 333 joules y realiza un trabajo de compresión de 209 joules. ¿Cuál es el calor que entra o sale del sistema en joules? Bueno, para este ejercicio vamos a efectuar la anterior fórmula que vimos, ¿no? Porque nos pide la cantidad de calor que entra o sale. Y por la cual también tenemos estos importantes datos, que son la energía interna y el trabajo que se realiza. Bueno, reemplazamos los datos y obtendremos que 333 joules es igual al calor que entra o sale más los 209 joules de trabajo. Despejamos el calor y obtenemos que 333 joules menos 209 joules es igual a la cantidad de calor que entra o sale del sistema. Bueno, realizamos esta resta y la cantidad de calor que entra o sale sería de 124 joules. Y es así de sencillo como se efectúa esta fórmula. Y bien, eso sería todo. Y bueno, como conclusión, tenemos que como el desarrollo de la termodinámica
mejoró desde los finales del siglo XVII hasta la actualidad, realizando un cambio también tecnológico, económico y social sin precedentes, y que curiosamente los ingenieros de la época fueron perfeccionando las máquinas a base de la termodinámica, haciéndola cada vez más eficientes. La termodinámica es un mundo que se descubrió y que aún falta por descubrir. Ese es el final de este video. Muchísimas gracias.